Bueno, primero que nada les vamos a explicar sobre qué es la saliva. Tenemos que la saliva es una secreción compleja que del 100% de su volumen, el 93% va a provenir de las glándulas salivales mayores, mientras que el 7% restante va a provenir de las glándulas salivales menores, mismas que se van a extender por toda la extensión de la boca, exceptuando la porción de la encía y la porción anterior del paladar duro. Las principales características tenemos que la saliva va a ser estéril cuando sale de las glándulas y que va a dejar de ser estéril cuando se mezcla con el fluido crevicular, que va a ser producido por parte del surco gingival. Aparte también va a dejar de ser estéril cuando se mezcla con microorganismos, células descamadas de la porción mucosa o restos de alimentos, entre otras cosas. Como segunda característica principal vamos a poder decir que la saliva es un líquido transparente de viscosidad variable e inodoro. Como tercera característica vamos a estar hablando del pH. Tenemos que un pH normal en la saliva va a estar oscilando entre 6.5 y 7. Y que en cuanto a su producción salival, que una persona promedio va a producir de 1 a 2 litros diarios. Ahora les vamos a hablar de la composición de la saliva. Tenemos que la saliva va a estar representada un 99.5% con agua, lo que nos va a ayudar a disolver los alimentos y a percibir su sabor a través del gusto. Poseemos también iones de cloruro. Esto va a activar la amilasa salival y nos va a ayudar a digerir el glucógeno y el almidón para formarlos en azúcares simples. Poseemos también el bicarbonato de fosfato, que nos ayuda con una función amortiguadora. Otro de los componentes que tenemos va a ser la mucina. La mucina nos ayuda a formar el moco, que a su vez nos va a ayudar a formar el bolo para facilitar la digestión. Tenemos también lo que es la lisocima. La lisocima es una sustancia microbiana que va a destruir las bacterias de los alimentos y proteger los dientes de las caries y de las infecciones. Tenemos también lo que son las enzimas, como es el caso de las amilasas que van a hidrolizar el almidón en la boca. Por último tenemos la estaterina, que esta va a cumplir una función tanto antibacteriana como antifúngica, y que el calcio, aparte de ayudarnos a digerir el alimento, también va a evitar su pérdida en las piezas dentales. Cuando hablamos de una función de protección mecánica, nos referimos que va a estar lubricando los alimentos duros, generándolos a manera de elasticidad, ya que contiene glicoproteínas. Cuando hablamos de una protección química, estamos diciendo que esta va a estar regulando el pH, ya que tiene un efecto amortiguador. Esto va a evitar que se desmineralice la pieza y que se acumule sarro producido por un pH básico. En el caso de la protección antimicrobiana, esta va a estar generando propiedades antisépticas e antiinmunitarias, ya que va a estar lavando y arrastrando las bacterias. Cuando hablamos de la cicatrización o de un factor cicatrizal, nos referimos que además de que nos ayuda a remineralizar la pieza dental, también va a poseer un factor de crecimiento epidérmico. Esto va a estar facilitando la cicatrización de la mucosa bucal que ha sido lesionada. En tanto hablamos de una función digestiva, cuando al masticar se mezcla el alimento con las enzimas salivales. Esto va a estar transformándose en un bolo alimenticio para iniciar la digestión de carbohidratos y grasas, lo que va a estar facilitando la deglución. En tanto hablamos de una función digestiva, cuando al masticar se mezcla el alimento con las enzimas salivales. Esto va a estar transformándose en un bolo alimenticio para iniciar la digestión de carbohidratos y grasas, lo que va a estar facilitando la deglución. En tanto a la función gustativa, tenemos que decir que la saliva permite que las partículas sápidas, que son las responsables de darle sabor a los alimentos, estimulen químicamente los corpúsculos gustativos en la cavidad oral, especialmente en la parte de la lengua. Y por último tenemos el factor lubricante de la cavidad oral. Esto nos va a estar ayudando a la expresión oral. Esto va a estar facilitando la articulación de las palabras. La saliva es producida por un grupo de glándulas exógenas, las glándulas salivales. Cada una de ellas interviene de modo diferente en la producción cualitativa y cuantitativa de la saliva. Las glándulas salivales se clasifican por lo tanto en dos grupos, las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. En el caso de las glándulas salivales mayores, estas son responsables de la producción del 92 y 95% de la saliva, mientras que en el caso de las glándulas salivales menores, estas son responsables de la producción entre un 5 y 8% de la saliva. El término mayor y menor se refiere al tamaño anatómico de las glándulas, por lo que se distinguen tres pares de glándulas salivales mayores. El primero de ellos corresponde a las glándulas parótidas, que están localizadas en la región parotidia, que comunican la cavidad oral a través del conducto de Steno y son responsables del 30% de la producción salival. Además, histológicamente se la conoce como una glándula serosa.
El segundo grupo hace referencia a las glándulas submandibulares, que están situadas debajo de las mandíbulas inferiores, las cuales producen saliva que drena a través del conducto de Wharton, contribuyen con un 55 y 65% de la producción salival. Se la conoce como una glándula mixta. En el caso de las glándulas sublinguales, estas están situadas en el suelo de la boca, drenan por múltiples conductos excretores y contribuyen con un 5% a la producción salival. Es una glándula mixta, por lo que contiene principalmente células mucosas. Podemos decir también que además existen unas 700 a 1000 glándulas salivales menores, distribuidas por la boca, faringe, fosas y senos, la laringe y mucosa traqueal. Las principales son las glándulas labiales, glándulas bucales, faringeas, palatinas y sus secreciones son mucosas. La secreción salival puede ser serosa, mucosa o mixta en función del tipo celular que forme la glándula salival. Las glándulas serosas están compuestas solo por células serosas que secretan un líquido claro, albuminoso y se lo conoce como saliva de dilución, lo que contiene amilasa o piptalina. Las glándulas mucosas están formadas por células mucosas y secretan lo que se conoce como saliva de deslizamiento, que se la conoce por ser viscosa, pegajosa y encima contiene mucina. Las glándulas mixtas contienen estructuras tanto serosas como mucosas. Las glándulas salivales están constituidas por células de los acinos, células del sistema de conductos o ductales y células mioepiteliales. En las células de los acinos se secreta la primera saliva y esta va a determinar el tipo de secreción producida. Las células de los conductos las diferenciamos de las células de segmentos intercalares, estriados y excretores. Las células del segmento intercalar no están implicadas en la modificación de la composición de electrolitos, como si lo están las células del resto de los conductos. Las células mioepiteliales se encuentran situadas entre la membrana basal y la porción basal de las células de los conductos intercalares y acinos. La contracción de la célula mioepitelial produce la salida de los gránulos secretorios de los acinos. A través de las células acinares se produce la ultrafiltración del plasma. El agua es el principal componente inorgánico de la saliva. Este deriva en gran medida el lecho capilar local por difusión intracelular, canales para el agua y rutas extracelulares. El ultrafiltrado se enriquece en iones de bicarbonato producidos en las células de las glándulas salivales como resultado de la acción de la anhidrasa carbónica sobre el dióxido de carbono originado en los procesos metabólicos celulares. Excepto con tasas muy bajas de secreción salival, la concentración de iones de bicarbonato es superior que la plasmática. El epitelio ductal es muy poco permeable al agua, por lo que la absorción neta de iones de sodio y cloro reduce la osmolaridad de la saliva. Por ello, la saliva siempre es hipoosmótica con respecto al plasma. Sin embargo, la diferencia de osmolaridad se reduce con altas tasas de secreción, por lo que se acorta el tiempo disponible para la reabsorción de iones de cloro y sodio en los ductos. Las moléculas neutras pequeñas procedentes del suero penetran en las glándulas salivales por difusión pasiva, desde los densos lechos de capilares que rodean y bañan las glándulas salivales. Los electrolitos entran en la saliva vía gradiente osmótico y son regulados por la velocidad de secreción y la naturaleza del estímulo en la circulación. Regulación nerviosa de la secreción salival. Como ustedes saben, el sistema nervioso se divide en dos sistemas, que es el sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Dentro del sistema nervioso periférico se encuentra lo que es el sistema nervioso autónomo o también llamado sistema nervioso vegetativo, el cual en su mayor parte la secreción de la saliva está bajo el control de este sistema. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla nuestras acciones involuntarias, el cual también actúa sobre los vasos sanguíneos, sobre los músculos o glándulas y también el que regula lo que es la homeostasis. Este sistema también a su vez se divide en lo que es un sistema simpático y en un sistema parasimpático, el cual mediante reflejos mediados están encargados de lo que es la regulación de la secreción de la saliva, por lo que a su vez ambos sistemas deben mantener lo que es un equilibrio.
Es decir, mientras que el simpático se prepara para la acción, el parasimpático actúa en reposo. El sistema simpático. La estimulación de los nervios simpáticos de algunas zonas del tubo digestivo producen lo que es un aumento leve o moderado de lo que es la secreción de algunas glándulas. Pero sin embargo, la estimulación simpática induce lo que es la constricción de los vasos sanguíneos que irrigan lo que son las glándulas. Por lo tanto, este sistema puede tener lo que es un efecto doble. Como primer efecto es donde la estimulación simpática aislada suele provocar lo que es un ligero aumento de la secreción, mientras que el segundo efecto es si la estimulación parasimpática o también llamada hormonal está produciendo lo que es una copiosa secreción, por lo que la estimulación simpática sobreañadida la reduce a través de lo que es el flujo sanguíneo, ocurriendo lo que es una vasoconstricción. Mostrándose así la saliva viscosa, poco fluida y rica en componente mucoso. Como se ve en la imagen, mostrándose de un aspecto de boca seca. Sistema parasimpático. Este sistema es el responsable de lo que es la regulación de los órganos internos, como también del descanso, de la digestión y de las actividades que ocurren cuando el cuerpo se encuentra en reposo, es decir, cuando estamos manteniendo el sueño. Por lo que la secreción salival está principalmente controlada por la estimulación parasimpática craneal, tanto por los nervios glosofaringio como el séptimo y el noveno par, y también, como se ve en la imagen, por el núcleo salivar inferior, por la glándula parótida y el vago que inerva el sistema digestivo. Así, aumentando este sistema lo que es la secreción de la saliva y también mostrando una secreción abundante, acuosa y rica en amilasa y mucinas salivales. Este sistema también estimula lo que son las actividades transportadoras del epitelio vocal, por lo que aumenta enormemente el flujo sanguíneo glandular debido a la presencia de acetilcolina y péptido intestinal vasoactivo, los cuales contribuyen a lo que es la vasodilatación durante la actividad secretora. Además, también ese sistema de la estimulación parasimpática estimula lo que es el metabolismo y también el crecimiento de dichas glándulas. A su vez, también las enzimas de la cavidad oral, en especial lo que es la amilasa salival, es controlada por estos dos sistemas. Pero el sistema parasimpático es el que va a controlar la secreción de esta enzima en la boca cuando se ingiere lo que es algún alimento, cuando se ingiere algún alimento, mientras que el sistema simpático va a tener lo que es una función de inhibir este proceso. Características de la regulación nerviosa de la secreción salival. En la boca el alimento se fragmenta en trozos más pequeños por la masticación y se mezcla con saliva. La presencia de alimento en la boca y en los estímulos sensoriales de gusto y olfato tienen una función importante en la estimulación de la secreción de la saliva. En reposo se secretan 0.5 mililitros de saliva por minuto, que se pueden incrementar hasta 7 mililitros por minuto debido a determinados alimentos, olores o al propio proceso de masticación. Las señales nerviosas que llegan a los núcleos salivales desde los centros superiores del sistema nervioso central también pueden estimular o inhibir la salivación. Por ejemplo, cuando una persona huele o come sus alimentos favoritos, la salivación va a ser mayor que cuando huele o come alimentos que le disgustan. El área de apetito del encéfalo, esta va a regular en parte estos efectos y se encuentra en la proximidad de los centros parasimpáticos del hipotálamo anterior y en gran medida responde a las señales procedentes de las áreas del gusto y el olfato de la corteza cerebral o de la amígdala. La salivación también puede producirse como respuesta a los reflejos que se originan en el estómago y en la parte alta
del intestino, sobre todo cuando se degluten alimentos irritantes o cuando la persona siente náuseas, debido a algunas alteraciones gastrointestinales. Como bien ya les explicó mi compañera, la secreción de la saliva, esta siempre va a estar regulada por los reflejos mediados por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. La estimulación parasimpática origina lo que es la secreción de una saliva rica en amilasa y mucina, con aumento de la secreción de bicarbonato. La respuesta de la secreción de saliva al estímulo simpático es variable, aunque el resultado neto es una disminución de la secreción de la saliva. La boca seca es una característica importante de la respuesta simpática al miedo o al estrés. Las glándulas producen cada día un promedio unos 1.500 mililitros de saliva. Un factor secundario que también influye en la secreción es el aporte sanguíneo de las glándulas, ya que la secreción requiere siempre una nutrición adecuada a través de la sangre, las señales nerviosas parasimpáticas que inducen una salivación copiosa dilatan también de forma moderada los vasos sanguíneos. Además, la salivación produce vasodilatación por sí misma, facilitando así el aporte nutritivo necesario para las células secretoras. Parte de este efecto vasodilatador adicional se debe a la calicreína secretada por las células salivales activas, que a su vez actúan como una enzima, encendiendo una de las propiedades sanguíneas. Esta va a ser una alfa-2 globulina que va a dar lugar a la bradicinina. Es una sustancia que va a actuar intensamente en lo que es la vasodilatación. Hola, a continuación yo les hablaré sobre los reflejos de la secreción salival. Se demuestra que las glándulas salivales están controladas sobre todo por señales nerviosas parasimpáticas procedentes de los núcleos salivales superior e inferior del tronco del encéfalo. Los núcleos salivales se encuentran situados aproximadamente en unión entre el bulbo y la protuberancia y se excitan por los estímulos gustativos como por estímulos táctiles procedentes de la lengua y otras zonas de la boca y la laringe. Muchos estímulos gustativos, especialmente los amargos que son causados por los ácidos, desencadenan una copiosa secreción de saliva de 8 a 20 veces superior a la basal. Además, determinados estímulos táctiles, como la presencia de objetos lisos en la boca, provoca una salivación notable, mientras que los objetos rugosos la estimulan muy poco o incluso la inhiben. Las señales nerviosas que llegan a los núcleos salivales desde los centros superiores del sistema nervioso central también pueden estimular o inhibir la salivación. Por ejemplo, cuando una persona huele o come sus alimentos favoritos, la salivación es mayor que cuando huele o come alimentos que le disgustan. El área del apetito del encéfalo ya te deglute el apetito de los irritantes. Control de regulación efectuado por el sistema autónomo a través de los reflejos salivares. Estos reflejos pueden ser de dos tipos. La presencia de los alimentos en el interior de la boca estimula los quimiorreceptores. Entonces, ¿cómo funciona esto? En la lengua hay zonas que captan un sabor en particular. Allí se encuentran pequeños pliegues que forman las papilas gustativas. En las papilas se ubican los botones gustativos, que están formados por varios quimiorreceptores y rodeados por células de sostén.
Los quimiorreceptores son células alargadas que poseen finas extensiones llamadas microvellosidades, que salen por el poro gustativo. Las partículas químicas que forman parte del alimento o de las bebidas se unen a los receptores específicos de las microvellosidades. Entonces, esta información sensorial alcanza las neuronas del centro salivar, que envían órdenes eferentes a las glándulas incrementando la secreción. Otros estímulos sensoriales pueden ser la olfacción de alimentos, la visión, el sonido o el simple recuerdo de alimentos actúan como estímulo sobre el centro salivar, incrementando la secreción glandular. Yo les voy a hablar de las enfermedades que causa la saliva. Clínicamente vamos a tener dos enfermedades. Esta va a ser la serostomía y la celorea. La serostomía va a ser la disfunción de las glándulas salivales que normalmente va a cubrir a los adultos y esto implica la poca producción de la saliva, haciendo que la boca tenga un aspecto de resequedad. Bien. Las causas por las cuales se va a dar la serostomía va a ser trastornos como el síndrome de Sjögren, fármacos como antihistamínicos, antidepresivos, fármacos para la enfermedad del Parkinson y sedantes, entre muchos fármacos más. También vamos a tener a las quimioterapias o a las radiaciones que se utilizan para pacientes que tienen cáncer o la utilización de yodo radioactivo para pacientes que tienen cáncer de tiroides. Entre otras causas que puede dar la serostomía va a ser beber una inadecuada cantidad de líquido, respirar por la boca y tener estrés o ansiedad. Ya, en un diagnóstico físico, a la serostomía va a tener los siguientes signos, en las cuales la vamos a dividir en tres grupos, que esta va a ser mucosos, dentarios y glandulares. En los mucosos prácticamente la mucosa va a tener una resequedad, también va a perder su brillo, va a presentarse pálida y va a ser más delgada. El dorso de la lengua también se va a presentar con fisuras y se va a presentar lobulaciones. Así también se puede presentar en los labios. En cambio, en los dentarios va a haber un mayor número de caries, tanto en los cuellos dentarios como en las coronas dentarias. Y glandulares, ocasionalmente aparecen glándulas más grandes, por lo cual implica la poca producción de la saliva. Ya, los tratamientos. El primer tratamiento que vamos a tener va a ser la prevención primaria. Esto quiere decir que el paciente que tenga serostomía va a tener que tener una higiene bucal adecuada, incluyendo visitas regularmente al dentista, limitar el consumo de alimentos que contengan azúcar, evitar el alcohol, evitar el tabaco. Ya, en el otro tratamiento tenemos como la revisión del tratamiento farmacológico. Te vamos a tener que evaluar la supresión, la sustitución o la reducción de dosis de fármacos, las cuales vayan a provocar la serostomía. Ya, también tenemos la estimulación de la salivación. Se realiza cuando existe una función residual de las glándulas salivales. Esto va a facilitar el mecanismo para la segunda enfermedad que se va a dar por alteración de la saliva va a ser la celorea. Ya, a la celorea prácticamente se le va a definir como la pérdida involuntaria y pasiva de la saliva desde la boca por inhabilidad para manejar las secreciones orales. Ya, a la celorea prácticamente se le va a considerar normal hasta los 2 años de edad, momento en que la función motora va a alcanzar un mayor desarrollo. Ocasionalmente los niños hasta los 4 años de edad la manifiestan, sobre todo en relación con la dentición, pero después de los 4 años va a considerar siempre normal. Ya, causas por las cuales se da la celorea. Ya, van a haber diversos padecimientos que pueden originar la celorea. Entre estos van a estar parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad de Parkinson y parálisis facial. Ya, los riesgos que pueden ocasionar la celorea. Ya, uno de los mayores riesgos que puede ocasionar la celorea va a ser generar neumonía debido a las aspiraciones por falta de efectividad de la deglución o parecer escoriaciones e infecciones de la piel por la humedad constante que tiene el paciente. Ya.
Diagnóstico y tratamiento de la silorea. La silorea puede ser valorada por métodos subjetivos y objetivos. Los métodos objetivos más utilizados son el conteo de baberos y también la cuantificación de la saliva que bota al día. Ya. Entre los métodos subjetivos más utilizados se encuentra la escala de Thomas-Stoner y el coeficiente de salivación. Ya. Estos van a ser escalas válidas semi-cuantitativas de observación directa. Ya, van a existir también diversos tratamientos para el manejo de la silorea. Entre estos está la piedra angular. Va a ser un entrenamiento motor oral que se realiza durante 6 meses. Este mecanismo mejora el cierre de los labios, los movimientos de la lengua y el cierre de la mandíbula. Ya. Otro tratamiento va a ser la retroalimentación. La retroalimentación es una modalidad de tratamiento conservador basada en uso de señales, tales como sonidos que van a recordar al paciente en intentar deglutir o limpiarse la boca. Esta va a ser una línea de tratamiento que requiere de esfuerzo y también requiere de mucho tiempo. Ya. En la autoridad también va a haber tratamientos farmacológicos. El tratamiento farmacológico más empleado para la silorea es la aplicación de toxina botulínica de los tipos A y B en las glándulas submaxilares y parótidas.